Amigos, bienvenidos a Deprisa y Corre. Yo soy Irán Hurtado y a nombre de Nacho Lozano le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí con todas las mañanas, con toda la actitud. Les invito para que se queden, nos acompañen en los próximos 60 minutos, donde juntos vamos a conocer la información más importante hasta este momento. Mientras tanto, yo les recuerdo mis redes sociales para que estemos en comunicación directa, para que estemos platicando a través de este medio. En Twitter me encuentran como @Irán y también estamos en Instagram como @Irán Hurtado. Y de verdad, gracias a todos ustedes por pasar las mañanas con nosotros, por informarse con nosotros y por pasar estos tiempos de cuarentena tan complicados con nosotros. Mientras tanto, ¿qué les parece si empezamos con la información? Vamos a ver cómo amanecieron las primeras planas de los diarios más importantes alrededor del mundo y de nuestro país. Excelsior. Estudiantes de medicina sin armas ante COVID-19. Al menos 3,000 internos están expuestos al virus. Universidades como la de Yucatán y privadas como la Anáhuac y TEC también retiraron a sus alumnos de hospitales públicos por riesgos de contagio. Reforma. Sigue México ruta de Italia y España. Advierten colapso en el sistema de salud por COVID-19. Prevé TEC Salud alta mortalidad ante pocas pruebas y males crónicos. El Financiero. Van grandes empresas al rescate de MIPYMES. Empresarios de Nuevo León intentan convencer a Andrés Manuel López Obrador de apoyar la economía. Milenio. Organización Panamericana de la Salud. Se duplicaron contagios y muertes en una semana en América Latina. Pandemia. Johnson & Johnson anuncia que tendrá lista una vacuna en enero del 2021. Y México estará en primera fila. Prevé Organización Internacional del Trabajo catastrófico recorte de unos 195 millones de plazas. The New York Times. Los estadounidenses negros son los más afectados por la muerte. Estadística de ciudades y estados destaca desigualdad arraigada. The Washington Post. Mnuchin busca 250 millones de pequeñas empresas más. Se elimina el perro guardián del estímulo cuando Trump subvierte la supervisión. El País. Líderes mundiales instan al G20 a dar una respuesta global. La alerta por la crisis del coronavirus. La carta de expresidentes y altos cargos plantea una conferencia de donantes. Reclaman reforzar las instituciones, más fondos a la ONU y condonar deuda. Los firmantes representan a 70 países de los 5 continentes. Pues ahí están cómo amanecieron las primeras planas de los diarios más importantes y cómo dan cuenta de estos hechos que ya se convirtieron en parte de nuestra historia. Mientras tanto, en más información, esto es lo que sabemos hasta este momento del COVID-19 aquí en nuestro país. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que México superó los 2,700 casos confirmados de coronavirus. Explicó que actualmente hay 7,526 casos sospechosos. Vemos la actualización de nuestro panorama nacional, 2,785 casos, un poco más de 310 casos nuevos. En el informe diario sobre la situación de la pandemia, José Luis Salomía, director general de epidemiología, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 16 decesos más por COVID-19. La ocurrencia de 141 lamentables defunciones. En tanto, el infectólogo José Ignacio Santos presentó el plan de conversión hospitalaria para la atención del coronavirus, en el que participarán hospitales privados para hacer frente a la pandemia. Dijo que se trata de un esfuerzo que está haciendo la medicina privada en México para atender la emergencia sanitaria. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, celebró que la movilidad en la Ciudad de México ha disminuido después de que se implementaron las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus entre la población. Además, López-Gatell señaló que el punto más alto de contagios será a finales de mayo, por lo que se analizará en su momento el retorno escalonado a las actividades. Refirió que se considerará si el calendario escolar se recorre hacia julio o si se cancela este ciclo escolar. Vamos analizando la situación no solamente epidémica, la curva epidémica, sino los distintos factores que hay que considerar en la parte administrativa, en la parte, en este caso, escolar. Entonces, no adelantemos vísperas, dependiendo del comportamiento de la curva epidémica, iremos tomando disposiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios del norte del país. Dicho encuentro tuvo como propósito hacer frente a la crisis económica de la pandemia del COVID-19.
Los gobernadores del norte del país sostuvieron una videoconferencia con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El propósito fue dar seguimiento a las acciones para contener los contagios por COVID-19 en la región. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas reiteró a las autoridades federales la necesidad de tomar medidas en relación a los migrantes varados en la frontera. En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, migrantes atemorizados por la pandemia han tomado la decisión de abandonar los albergues para intentar cruzar hacia los Estados Unidos. En Puebla, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, no cree necesario adquirir túneles sanitizadores para su estado. Para este padecimiento no sirven. El que quiera pensar que pasando por el túnel queda ya sanitizado y ya queda totalmente limpio, se estaría autoengañando. Esa es la razón por la que no hemos puesto interés nosotros en poner túneles de esta naturaleza. Son solamente asuntos de percepción. ¿De percepción? De esas cosas que se ponen para que la gente se sienta animada por un mecanismo por donde pasa y se siente que recibe lluviecita, ¿verdad?, de cloro. Y en Oaxaca fue destituido el jefe de jurisdicción sanitaria en el istmo de Tehuantepec por agredir a personal médico y pacientes. En redes sociales fue evidenciado cuando abandonó el hospital del Iste Presidente Juárez, donde estaba internado tras dar positivo a COVID-19. Personal médico explicó que exigía un trato preferencial y al negárselo intentó escupir a médicos y derechohabientes. Locatarios del mercado de Sonora lograron que autoridades les permitieran entrar a limpiar y alimentar a sus animales en venta, ya que desde el sábado les cerraron el inmueble por la pandemia. Todos los inmuebles fueron sanitizados y desinfectados. Pues bueno, ahí está la información de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo, por ejemplo, en el caso de Puebla para combatir al COVID-19 en nuestro país. Ahora vamos a ver lo que está pasando alrededor del mundo, alrededor de esta pandemia. Por primera vez, China no anunció ninguna muerte por COVID-19. Desde diciembre pasado, el virus ha causado más de 70,000 muertes en el mundo. Para frenar su propagación, China decretó a finales de enero el confinamiento drástico de más de 50 millones de personas en Wuhan, cuna de la epidemia, y en el resto de la provincia de Hubei. En Wuhan, China, se levantó la cuarentena que impusieron ante el coronavirus. Tras 76 días en aislamiento, el gobierno abrió las entradas y salidas de la ciudad. Cientos de vehículos comenzaron a cruzar los peajes que salen de la urbe, en los que se habían instalado controles policiales que impedían a los residentes dejar la ciudad. La Organización Mundial de la Salud llamó a los gobiernos a proteger a enfermeras durante la pandemia del coronavirus. Señala que los trabajadores de la salud son víctimas de intimidaciones y ataques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la Organización Mundial de la Salud. Acusó al organismo de enfocarse más en China y de emitir recomendaciones poco eficientes para combatir la propagación del virus. Nueva York registró la mayor cifra de muertos en un día por coronavirus. Se reportaron 731 muertes. Sin embargo, el gobernador Andrew Cuomo dijo que las hospitalizaciones parecen estabilizarse. A pesar que el número total de muertos llegó a 5,489 en Nueva York, Cuomo afirmó que trabaja en un plan para reanudar las actividades cotidianas una vez que la crisis termine. El primer ministro japonés Shinzo Abe declaró estado de emergencia cuya duración será un mes. La medida regirá para Tokio, la capital, y otras 6 regiones, esto ante el aumento del número de casos de COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo estima que el equivalente a 195 millones de empleos de tiempo completo podría perderse solo en el segundo trimestre del brote del COVID-19, con empresas y plantas cerradas, esto en todo el mundo. The reduction in the number of hours being worked in the world, and by the way, the reduction in those hours of work comes to 6.7% for the next 3 months, the second trimester of the year. And perhaps more strikingly, that reduction translates into the loss in those 3 months of 195 million full-time job equivalents around the world.
Bueno, pues ya lo veía, ahí está el resumen internacional de qué es lo que está pasando alrededor del mundo para combatir a este coronavirus. Mientras tanto, vámonos a los números, vámonos a las cifras para ver cómo andamos aquí en México. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 723 casos, de acuerdo a cifras del gobierno federal, y tenemos hasta este momento 32 muertos. En el Estado de México, allá 320 son los casos registrados a nivel federal, mientras tanto hay 9 muertos registrados. En Puebla, muy cerca de aquí, son 179 los casos a nivel federal, mientras tanto registran 14 muertos. Más al sur, al suroeste, Quintana Roo, en este paraíso, tienen 135 casos a nivel federal, 138 en contraste con las cifras del gobierno estatal y 9 muertos. En el norte de la República Mexicana, ahí tenemos a Baja California con sus cifras. Mientras tanto, en Guanajuato, en el centro del país, 61 casos federales, mientras tanto, de 1 a 2 muertos. También en Tabasco, en el suroeste, en este paraíso, también 108 casos registrados a nivel federal, mientras tanto registran 8 muertos. Yucatán, 74 casos, tienen 2 muertos, ahí donde precisamente pues, están tomando grandes medidas para evitar que se propague este coronavirus. Mientras tanto, vámonos a nivel mundial, vámonos al planeta para ver cómo andamos. Hasta este momento hay 1.421.578 casos de coronavirus en nuestro planeta. Activos son 1.038.363 y muertos se registran hasta el día de hoy 81.688 personas que lamentablemente han perdido la vida. Vámonos al continente asiático, en este resumen que hacemos por continente. De esta manera llegamos a China. En China, ¿cómo andan? Allá pues son 82.718 los casos, 1.242 de ellos están activos. Hay que decirlo y hay que recalcarlo, 77.167 personas que se han recuperado de este virus y también tienen 3.331 muertos. Pero como lo veíamos en el resumen de la información, el día de ayer Wuhan, esta ciudad donde esta pesadilla comenzó, por fin salió de la cuarentena y poco a poco los ciudadanos chinos están volviendo y recuperando su vida. Mientras tanto, vámonos al otro continente, vámonos a África. Allá cómo andan en Sudáfrica, aquí lo tenemos. Sudáfrica, los números son 1.749 casos, 1.641 están activos, 13 muertos y también 95 recuperados. Ahí están las cifras de Sudáfrica. Vámonos y seguimos con este resumen, vámonos al continente. Vámonos a ver cómo anda Australia. Acá lo tenemos. Australia, 5.919 casos, 3.324 están activos, 48 muertos y también hay que decirlo y recalcarlo, 2.547 personas se han recuperado de esta enfermedad. El continente... Vámonos al continente americano, llegamos a Estados Unidos, donde se ha convertido en el foco de esta pandemia. Realmente la están pasando muy mal. A diferencia, por ejemplo, de China, Estados Unidos ahorita va por la etapa más complicada de esta epidemia. Allá tenemos en Estados Unidos 393.798, 359.542 activos, 12.695 muertos, 21.561 personas se han recuperado hasta este momento. Vámonos al viejo continente, llegamos a Europa y ahí tenemos a España. 83.406 casos están activos, allá registran también 13.897 muertos, 43.208 personas han recuperado. Allá en España, por cierto, les aumentaron este tiempo de cuarentena, pues ya van a 2 semanas más. Alemania, 106.739 contagios, Países Bajos, 19.709, Austria, 12.616 y así las cifras alrededor del mundo de cómo va avanzando esta enfermedad. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema y este dato es el más relevante sobre el COVID-19 de las últimas 24 horas según los científicos especialistas. Hoy le toca el turno al doctor Samuel Ponce de León, él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. La transmisión del virus se intensifica. Nuevos individuos son infectados rápidamente como consecuencia de continuar circulando en la ciudad. Te llamamos a no moverte. Quédate en tu casa y esperemos que disminuya la transmisión. Esta comisión recomienda que en condiciones de aglomeración, al viajar en el transporte público,
metro, camiones, etcétera, o de agrupación de personas en algún sitio cerrado, como mercados o en filas, en tiendas, todas las personas usen cubrebocas, utilizándolos con las precauciones debidas y sin descuidar la higiene y la etiqueta respiratoria. Es importante también llamar la atención a las áreas administrativas responsables de compras y distribución para surtir los equipos de protección personal a las áreas hospitalarias. Es urgente proveer a todos los grupos de hospitales de material suficiente en calidad y cantidad. La protección del personal de salud es en este momento una máxima prioridad. Pues ahí está el dato que debemos conocer el día de hoy del COVID-19. Mientras tanto, vámonos con más. El Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, se unió a los esfuerzos para luchar contra el COVID-19 y para ello reconvirtió totalmente 5 áreas completas. Considerada la unidad médica más grande de América Latina, con una capacidad de más de 1,200 camas, el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, reconvirtió 5 áreas completas para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19. Son los servicios de neumología, infectología, radiología, toma de muestras y epidemiología. María Luisa Hernández Medel, vocera del Hospital General de México para COVID-19, explicó que para evitar la expansión de contagios y garantizar la salud de los trabajadores, se capacitaron los 6,000 empleados que en 3 turnos diferentes laboran los 365 días del año. Añadió que dentro de la reconversión hospitalaria, el acceso principal de urgencias se dividió en 2 zonas: urgencias cotidianas para seguir atendiendo a la población sin seguridad social de todo el país y urgencias COVID-19 para pacientes ambulatorios, críticos y semicríticos. La valoración por COVID-19 no tiene costo y para la hospitalización se realiza un estudio socioeconómico. Además, en el área de hospitalización en neumología hay 71 camas y 18 en la unidad de cuidados intensivos. En infectología, 30 camas para pacientes críticos y semicríticos. El Hospital General de México ha iniciado su plan de reconversión hospitalaria y continuamos en su mejoramiento para poder ofrecer una mejor atención a todos los pacientes que acudan a nuestro centro. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Oigan, y en más información, también Grupo Bimbo informa que mantiene la disponibilidad de sus productos ante esta alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19. Trabaja en conjunto con colaboradores y también con proveedores para garantizar así la disponibilidad de sus productos de panadería en todo el país. Grupo Bimbo se une a la solidaridad de las familias mexicanas y sus trabajadores ante la crisis por la pandemia de COVID-19 en México. A través de un comunicado, la empresa informó que mantienen la disponibilidad de sus productos elaborados bajo los más altos estándares de calidad e higiene. Trabajan de la mano con colaboradores, proveedores y clientes para que sus plantas funcionen a su máxima capacidad y que los clientes tengan la certeza de que los productos estarán frescos e inocuos. Reafirman también el compromiso con la sociedad de no incrementar precios de ninguno de sus productos y mantenerlos vigentes desde antes de la contingencia. En el ámbito laboral, Grupo Bimbo ha enviado a cerca de 5,000 colaboradores en México que pertenecen a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas con hipertensión, diabetes, cáncer, entre otros. Finalmente, los empleados en operación, distribución y ventas usarán cubrebocas o caretas, mantendrán mayor limpieza y sanitización de espacios, se someten a un sistema de detección oportuna de posibles casos de coronavirus y filtros sanitarios, suspensión de reuniones o congresos, trabajo remoto en áreas específicas, servicio de transporte para personal de planta y contratación de un seguro en caso de contraer la enfermedad. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.
Y esto que les platicábamos al inicio del programa, ahora le agradecemos muchísimo a la maestra en Derecho, Abigail Quiroz Vargas, especialista en materia laboral, este enlace para platicarnos acerca de los derechos, de las obligaciones de las empresas y también de los trabajadores. Bueno, pues vamos a tener esta información un poquito más adelante. Ya saben que de repente los fierros pues no tienen palabra. Esta entrevista la vamos a tener un poquito más adelante. Mientras tanto, les vamos a platicar. El brote de sarampión que comenzó el pasado 22 de febrero aquí en la Ciudad de México suma ya 122 casos. Esto de acuerdo con el más reciente corte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Entre los nuevos contagios hay 2 varones de 3 meses, unos bebitos, uno de la Gustavo Madero de esta alcaldía y otro de Coajimalpa. También está registrada una menor de 7 meses de Coajimalpa. La persona con más edad de toda la lista es un hombre de 46 años de la alcaldía Gustavo Amadero. Y mientras tanto, vámonos con el resumen de la información con mi compañera Nina Cervantes. Nina, vamos contigo. En el Estado de México se registró un accidente en la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 13. Una vagoneta de la ruta 49 terminó volcada. Varios pasajeros salieron proyectados y quedaron tendidos en el pavimento. De acuerdo con los testigos, el conductor, quien manejaba a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad luego de que se le ponchara una de las llantas traseras. 11 personas resultaron lesionadas. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un binomio canino de la Guardia Nacional detectó un cargamento de 49 kilos de fentanilo que provenía de Hong Kong. La droga, que venía en 45 bolsas metalizadas dentro de una caja, fue confiscada en el área de aduanas y no se reportaron personas detenidas. La Arquidiócesis Primada de México informó que las celebraciones del jueves, viernes y sábado santo serán transmitidas desde la Basílica de Guadalupe por televisión abierta. Las redes sociales de la Arquidiócesis Primada de México, así como de la revista Desde la Fe, también se enlazarán a los tradicionales ritos de Semana Santa. El jueves y viernes la transmisión comenzará a las 6 de la tarde y el sábado a las 8 de la noche. Tras el incendio de un asentamiento de pepenadores en la alcaldía Iztapalapa, muy cerca de la central de abasto, se confirmó que 2 menores de edad perdieron la vida y 8 personas resultaron lesionadas. Entre los heridos se encuentra un menor de 16 años que fue llevado al Hospital Pediátrico de Xochimilco con quemaduras de 2º grado y una mujer de 46 quien está internada en el Hospital Rubén Leñero por quemaduras de 1er grado. La Organización Internacional del Trabajo proyectó una reducción de 195 millones de puestos de tiempo completo en el mundo, equivalente al 6.7% a consecuencia de la pandemia del COVID-19. La actual paralización de la economía afecta a 2.700 millones de trabajadores, equivalentes al 81% de la fuerza de trabajo mundial. Y bueno, vámonos ahora con esta entrevista. Agradezco muchísimo al doctor Helio Masferrer en Antropología y profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por atender este enlace. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, saludos también a todos los amigos que nos están viendo. Exactamente, muchísimas gracias. Oiga, pues son tiempos complicados para todo, pero sobre todo ahorita que se nos está atravesando Semana Santa. Bueno. Bueno. ¿Nos escucha, doctor? Sí, le escucho. Le decía que son tiempos complicados en el mundo y en México, sobre todo porque también se está pues avecinando, o ya estamos en plena Semana Santa, vienen días importantes para la religión católica. Y bueno, pues en medio de toda esta pandemia, pues de repente pues la gente está confundida. ¿Qué es lo que puede hacer o cómo puede conmemorar estas fechas? Bueno, en el fondo del corazón, porque en definitiva durante mucho tiempo las formas de religiosidad que se desarrollaron en México están basados en la asistencia personal y el contacto físico de los feligreses, visual, etcétera, con las imágenes, con otras formas de podríamos decir, de representación gráficas, y en cambio en este caso, por las razones de sana distancia y las medidas de carácter sanitario que se han tomado, que han sido aceptados por la mayoría de las iglesias, esto lleva a un aspecto de la fe que es que viene de la tradición judeocristiana más podríamos decir, ortodoxa, que Dios es invisible. O sea que la creencia es algo que no está basado en representaciones gráficas, físicas, sino es algo de conciencia. Entonces, es un desafío para las iglesias, porque muchas veces las iglesias
hicieron énfasis en las imágenes y no en este aspecto de la conciencia. Exactamente, doctor. Se viene jueves y Viernes Santo y también el sábado de Resurrección y mucha gente pues estaba precisamente acostumbrada a asistir a alguna ceremonia o incluso hasta a estas representaciones que se hacen no solamente aquí en la alcaldía de Iztapalapa. ¿Habría una manera para todos los fieles de poder sustituir esta celebración, esta conmemoración, que lo puedan hacer desde su casa? Por supuesto, en definitiva, cada quien puede orar. Hay mucha gente que hace una oración antes de dormir o que hace una oración antes de comer de los alimentos. Entonces tendrá que, en la mayoría de los casos, ponerse frente a un televisor, a la radio, o simplemente hacer un conjunto de oraciones al respecto. Esto es un desafío para las iglesias porque en muchos casos las iglesias no dieron una educación religiosa muy profunda en los feligreses, hicieron más énfasis, podríamos decir, en este comportamiento masivo que usted describe, ¿no? Ir a la representación, estar ahí en la bola, pero ahora viene un momento, podríamos decir, de introspección personal, ¿no? Claro. Porque ahora sí estamos frente a una situación muy peligrosa y si vemos cómo está yendo la cosa en Italia, España, Francia, etcétera, países que aparentemente, que son mucho más desarrollados que México, que tienen un mayor nivel educativo, a cómo nos irá a nosotros, ¿no? Claro, doctor, hace un par de días hubo una imagen que recorrió el mundo rápidamente y era precisamente la imagen del Papa Francisco en la plaza de San Pedro completamente vacía, dando una bendición para pedir por la salud del planeta. Esta imagen se va a volver a repetir para conmemorar así la Semana Santa. ¿Cómo esperaría que el Vaticano pues conmemorara esta celebración? Creo que va a ser exactamente lo mismo. Ya ayer incluso hizo la ceremonia correspondiente al martes, en una situación con muy poca gente, ¿no? Pero debemos, con no más de 15 personas en la basílica, pero debemos entender que lo religioso es algo más complejo, que no solo es, podríamos decir, la cuestión sacramentalista de hacer la misa, etcétera, sino también el Papa ha hecho énfasis en el comportamiento de los católicos frente a esta pandemia y ha hecho mucho énfasis en las cuestiones de solidaridad, amor al prójimo, etcétera. Porque en definitiva esta situación pone a prueba a todo el mundo. Claro. Para decirlo en términos más populares, ¿hasta qué punto es de los dientes para afuera o sale del corazón? ¿Cómo tendría que enfrentar no solamente la religión católica, sino todas las religiones, todos estos cultos alrededor del mundo que se basan precisamente en la concentración de personas en algún punto? ¿Cuáles serían sus desafíos más importantes para esta pandemia? Bueno, es una muy buena pregunta. En el mundo musulmán han prohibido las concentraciones, han cerrado las mezquitas, etcétera, pero hay grupos fundamentalistas islámicos que no aceptan este tipo de restricciones. En el mundo judío, porque el Pesaj, o sea, la Pascua judía, en sentido estricto, la Pascua cristiana toma la Pascua judía, ¿no es cierto? Han prohibido en Israel celebrar el Pesaj, y aquí la comunidad judía mexicana ha hecho lo mismo, para evitar justamente concentraciones de personas y poder evitar los contagios. Y en el caso de los judíos tienen problemas con la población ultra ortodoxa que en este momento, en el caso de Israel, han cerrado en 2 ciudades
que tienen la mayor concentración de judíos ortodoxos. Entonces, sí hay una situación en que todo el mundo tiene que ver cómo, en el marco del respeto a sus creencias, respeta la pandemia. Hay grupos que no han aceptado esto. Por ejemplo, aquí en México, la Nueva Jerusalén de Michoacán, que es una comuna integrista de origen católico, aunque están excomulgados, etcétera, de la Iglesia Católica, no informaron que no van a respetar la cuarentena ni la sana distancia, nada por el estilo, y que van a hacer las cosas por como a ellos les parece. Ahora, evidentemente, la cuestión de grupos minoritarios puede poner en peligro al conjunto de la sociedad, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y no solamente este tipo de culto de religión, sino también en Chiapas, por ejemplo, en Domingo de Ramos, pues se reunieron para celebrar precisamente esta conmemoración. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada y platicarnos acerca de los desafíos, no solamente pues de cada uno de nosotros ante esta pandemia, sino también en esos grupos de culto y la religión católica. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted, gracias. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Regresamos con mucho más aquí en Deprisa y Corre. Así es, ya estamos de regreso aquí en Deprisa y Corre. Yo soy Irán Hurtado. Gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, por todas sus buenas vibras y sobre todo gracias por permitirnos pasar esta cuarentena con ustedes. Mientras tanto, continuamos con más información. Déjenme les platico ahora que luego de haber reiterado su llamado a todos los partidos políticos a donar la mitad de sus prerrogativas, o sea que se mocharan, o lo equivalente en especies para el combate al COVID-19, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció que hasta este momento solo Morena y el PES aceptaron esta propuesta. Morena entregó la mitad de su presupuesto para que sea utilizado en la emergencia sanitaria, 785 millones. El PRI acepta entregar la mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE. El PAN no acepta, PRD no acepta devolver la mitad de sus prerrogativas, PES aceptó la propuesta, los demás partidos no se han pronunciado. ¿Cuáles son? El Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el Partido Humanista. Pues así la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora sí le agradezco a la maestra en Derecho, Abigail Quiroz Vargas, especialista en materia laboral, este enlace precisamente para hablar acerca pues de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores y las empresas pues en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo de cuarentena. Abigail, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Irán, buenos días. Un gusto. Oye, feliz de Saludos a tu auditorio. Gracias. Feliz de que estés con nosotros para platicarnos acerca pues de esto tan complicado y un poco confuso, porque pues la gente, quizá las empresas tampoco saben cuáles son sus obligaciones para con sus empleados en este tiempo. ¿Qué debería pasar en un escenario pues ideal para las empresas y los trabajadores? Híjole, Irán, pues mira, el gran conflicto que tenemos ahorita es que no tenemos una regulación específica para la emergencia por causas de fuerza mayor, que fue la declaratoria por parte de la Secretaría de Salud. Es decir, no está regulada en la Ley Federal del Trabajo como tal. Entonces, pues todos los abogados y las empresas y los trabajadores estamos en una laguna en la que no tenemos un ordenamiento específico que aplicar, porque mucho se ha dicho que el tema de la contingencia sanitaria, que nos regula un salario mínimo por un periodo de un mes, no se aplica. Entonces, bueno, ante esta laguna, Irán, el escenario ideal, ¿cuál sería? Pues al que ha instado la autoridad, que es justamente una negociación entre las empresas y los trabajadores. El presidente y la titular de la Secretaría del Trabajo han instado a las empresas a que paguen salario íntegro, Irán. Sin embargo, pues es un poco complicado para muchas empresas. Habrá quienes sí tengan esa posibilidad económica y habrá quienes no, principalmente las pymes.
les pedimos que estén pagando un salario íntegro sin que tengan ingresos, porque ojo, muchas ya suspendieron labores de manera absoluta. Y que no tienen ingresos en este momento. Abigail, claro. Entonces tú hablabas de llegar a un acuerdo entre las empresas y los trabajadores. ¿En qué o cuáles podrían ser estos acuerdos a los que podrían llegar? Pues mira, en muchas empresas han estado estableciendo, por ejemplo, el pago de un porcentaje del salario. No sé, el 80%, el 75% del sueldo de cada trabajador. ¿Por qué? Pues porque no es posible cubrir la nómina completa, entonces previendo la duración de esta situación a más de un mes, es decir, es muy probable que exceda del 30 de abril. Entonces, previendo esa situación, han llegado a arreglos. Por ejemplo, si gano 10,000 pesos al mes, a lo mejor este mes me van a pagar 8,000. Y entonces, bueno, de esa manera se permite bajar el gasto de la empresa y bueno, continuar operando. Abigail, y por ejemplo, ¿es válido que las empresas despidan a sus empleados? No, para nada, Irán. Para nada. Eso sí, completamente ilegal. Y no solo ilegal, sino hasta un poco inhumano, ¿no? Porque, bueno, despedir a alguien en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, pues te deja en una situación que ahorita ¿dónde consigues trabajo? ¿No? Claro. Si yo salgo a la calle a buscar trabajo, ¿ahorita dónde consigo? ¿Qué empresa va a estar contratando en esta situación? Insisto, no solo ilegal, sino hasta un poco inhumano. Entonces, no, despedir de ninguna manera. No es una causa justificada de despido. Y si no es una causa justificada de despido, la consecuencia es que pues se trata de un despido injustificado. Claro. Entonces no hay una causa para despedir trabajadores conforme a la ley. Oye, Abigail, y si ya tuvimos la mala suerte de que nos despidieran, de que nos corrieran de la empresa donde trabajábamos o del lugar donde trabajábamos, ¿qué podemos hacer como trabajadores? Pues mira, siempre tienes la oportunidad como trabajador ante una situación de esta naturaleza de injusticia de acudir a demandar ante las autoridades laborales, que en este caso son las juntas de conciliación y arbitraje. Pues tienen 2 meses a partir de que los despiden para efectos de poder demandar ante la junta y entonces exigir el pago de una indemnización, que es como el concepto que va a resarcir el daño causado por el despido. El único problema aquí es que tendríamos que esperar pues a que abran las juntas de conciliación y arbitraje, claro, porque están ahorita suspendidas hasta el 30 de abril. Abigail, desafortunadamente pues las empresas más susceptibles a sufrir las consecuencias de esta pues contingencia que estamos viviendo son las pequeñas y medianas empresas. Si estas empresas llegan a cerrar y no tienen la liquidez para para poder así pues darle lo que les corresponde a sus empleados, ellos pueden decir, pues no tengo dinero, no tengo con qué liquidarlos. ¿Qué procede en ese sentido? Pues mira, de hecho, algunos de los despidos se han estado dando justamente en ese marco. Te despido, ¿sabes qué? Porque ya no voy a tener con qué pagarte sueldo. No es que no quieras, sino ya no voy a tener con qué pagarte sueldo. Pero en dado caso, si es responsabilidad de la empresa que si tú vas a cerrar porque dices, ya no puedo, pues bueno, entre tu liquidación tendrías que contemplar el pago de las indemnizaciones de tus trabajadores. O sea, sí tendrías que contemplarlo. No es tan fácil como dicen en el pueblo, debo no niego, pago no tengo, claro, ¿no? No es tan fácil como eso. Como empresa sí tendrías que prever esa situación. Claro, y ya rápidamente, pues solamente para despedirnos, por ejemplo, la gente que trabaja en el hogar, las trabajadoras domésticas, ¿qué queda para ellas? Pues mira, para las trabajadoras domésticas aplica la misma regla que para todos, Irán. Si te vas a descansar a tu casa por protección, te tienen que continuar pagando el salario íntegro. Insisto, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, pues a lo mejor un porcentaje del salario, la gran mayoría de tu salario, a lo mejor con un pequeño descuento, es una pequeña reducción, pero tienen las trabajadoras domésticas el mismo derecho que tienen los otros trabajadores a seguir percibiendo su ingreso. Era exactamente el mismo derecho. Abigail, te agradezco muchísimo, gracias por este enlace y gracias por despejarnos pues estas dudas que la gente tiene alrededor pues de esta pandemia y de su situación laboral. Gracias, Abigail.
Al contrario, Irán, un gusto. Hasta luego. Que tengas un excelente miércoles. Mientras tanto, les platico, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, llamó a tener un pacto nacional con todos los representantes de los diversos sectores productivos del país. Esto para frenar los estragos que dejará esta crisis del coronavirus de 2019, luego de que el plan de 90 días pues no fue recibido por el gobierno. También, en más información, el plan de reactivación económica que dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se queda corto. ¿Quién lo dijo esto? Y de cara a la crisis económica y de emergencia por la que atraviesa el país, así lo consideró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, quien destacó que es necesario invertir más y reprochó la tardanza de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura Energética, el cual originariamente se daría a conocer en febrero pasado. La dimensión del problema que nosotros vemos no coincide con la que ve el presidente, que iba a seguir con su plan. Ya en la banca tomamos medidas importantes, ¿no? Ya decidimos ofrecerle a todos nuestros acreditados 4 meses de no pagar capital más intereses. La inversión fija bruta acaba de cumplir 11 meses en contracción. O sea, no se está invirtiendo en infraestructura y eso es muy delicado, porque es un gran motor, es un detonador de muchas industrias. Hay mucha gente que no tiene ingresos, ¿no? Ve usted esta calle. En otras épocas estaba llena de comerciantes, personas que viven al día y hoy no tienen dinero en la bolsa. El estómago no espera. Ahora vámonos a las calles de la Ciudad de México para ver cómo están este miércoles con mi compañero Jorge González, quien está en la plancha del Zócalo capitalino. Estamos precisamente aquí en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y bueno, pues esta pausa económica que se ha dado pues en todos lados, pues está afectando a muchos grupos. En este momento tenemos a la vista pues diversos grupos indígenas, son mazahuas, triquis, zapotecas y otomís, que están pidiendo al gobierno capitalino y también al gobierno federal pues un apoyo. Esta protesta pues ya la tienen desde hace 3 semanas, que no han podido salir a las calles a vender sus productos artesanales y bueno, pues únicamente les han recibido sus pliegos petitorios. En este momento, bueno, pues se están poniendo de acuerdo qué van a pedir exactamente a las autoridades, atención ciudadana aquí en el Palacio Nacional y bueno, pues esta situación está detonando pues un cierre al tránsito de vehículos. No hay vehículos que puedan ingresar hasta este punto por la avenida 20 de noviembre ni tampoco por 5 de mayo. Al fondo tenemos otro grupo de personas que se están manifestando, también quieren apoyos por esta pues falta de trabajo que se está dando. Ellos son taxistas de diferentes organizaciones, son los representantes de varias organizaciones que están pidiendo se libere un fondo que se ha generado por este servicio de taxis por plataforma, que es de 700 millones de pesos, es lo que están diciendo, y bueno, pues quieren que se les otorgue a los más de 120,000 taxistas de la Ciudad de México y 20,000 mototaxistas también. Es un apoyo que podría generarse de aproximadamente entre 20 y 25,000 pesos, que les serían de mucha utilidad para pasar estos días de contingencia, pero bueno, pues esta petición se la han hecho al gobierno federal porque en el gobierno local dicen que no les están recibiendo los pliegos petitorios. Por lo pronto, pues así, estos grupos de personas manifestándose, todos quieren apoyo para pasar estos días de contingencia. Claro. Irán, la información que tenemos. Gracias, mi querido Jorge, por la información desde la plancha del Zócalo capitalino, en esta plancha que los últimos días pues ha tenido el desfile de varios trabajadores de varios sectores. El otro día veíamos de meseros y meseras que pedían el apoyo del gobierno de la Ciudad de México y también del gobierno federal. Gracias, Jorge. Mientras tanto, vámonos con un resumen de la información con mi compañera Nina Cervantes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que las pequeñas y medianas empresas están resistiendo la crisis y son las que menos personal han despedido. Las empresas pequeñas, las microempresas, las pymes, están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios, mujeres y hombres, están actuando de manera muy responsable, heroica, porque son los que están cuidando más
el empleo de sus trabajadores. Personal de Caminos y Puentes Federales reiteró que debido a la epidemia de COVID-19 continúan llevando a cabo las acciones necesarias para coadyuvar a limitar su propagación y contagio. Capufe recomendó a todos los usuarios que en esta temporada se vean en la necesidad de transitar por carretera el uso de pago electrónico con TAG para evitar el manejo de efectivo y el contacto humano. El fin de semana pasado, del viernes 3 al domingo 5 de abril, se registraron 284 homicidios, siendo el sábado el segundo día más violento de lo que llevamos en el año. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó una reunión virtual con los gobernadores del norte del país. Revisaron los avances en el cumplimiento del Acuerdo de Gobernabilidad y Unidad Nacional en la lucha contra el COVID-19. Hoy se llevará a cabo una nueva reunión, ahora con los gobernadores de la zona centro-occidente de la República Mexicana. En Estados Unidos, los votantes en Wisconsin acudieron ayer a las urnas en el marco de las elecciones primarias y en plena contingencia sanitaria por el coronavirus. Las filas eran largas en Milwaukee, la ciudad más grande del estado y un bastión demócrata, donde solo 5 de 180 casillas electorales fueron abiertas. Y hablando de ingenio, precisamente ahora ya llegó el momento de conectarnos directamente con Manolo, porque esta mañana nos trae los Politicovers. Mi querido Manolo, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, ¿cómo estás? Muy bien, pues tenemos aquí listos los Politicovers, que son nuestras versiones musicales a los éxitos de todos los tiempos. Oye, pero ya cambiaste de estudio, ya estás como una disquera ahí, muy pro tú. Sí, fíjate que me parece de las 4 de la mañana a pegar todos los discos, ¿me quedaron derechitos? Te quedaron re bien. ¿Ni dormí? Sí, se ve. Mira, acá traes el almohadazo todavía. No, es una sudada que me metí porque me intenté cortar el pelo. Oye, mi querido Manolo, pues arráncate con el primero, ¿no? Claro que sí. ¿Tú te acuerdas del éxito de Daniela Romo, Mentira? Claro. Oye, pues si hay todo un musical alrededor de él, ¿no? Échale. Dime por qué. La mata, la mata. Échale. Esa mentira. Será rítmico, mi querido Manolo. Pues yo les traigo una nueva versión que es Mentiras, pero esta vez interpretada por el coro de las fake news. ¿Cómo la ves? Anda, a ver, pues cántale. Dedicada a las cadenas de WhatsApp, los rumores y chismes de las redes sociales que solo desinforman. ¿Que cómo hay de chismes en las redes sociales? ¿A poco no? Exactamente, la verdad es que con todas esas fake news que rondan en las redes sociales o de boca en boca, podríamos hacer como, ¿qué te gusta? ¿25 musicales completos? Imagínate, ayer ya andaban diciendo que anduvo conduciendo de pisa y corre el nieto del tío Gamboín. ¿Cómo la ves? Esa es la peor fake news de todas. ¿Cómo la ven las fake news? No, ya andan con todo las fake news. Pues yo quiero que todos sean mis sobrinos y que... ¿Qué? Aparte, a ver, en mi defensa, el mío no era rojo, me decían ayer que era como Chedrón. Y esa no era fake news, si era su color. ¿Te acuerdas de la de Héroe? De ¿cómo se llama? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Sí, claro, 2000era. Sí, hubo una época en que todas las niñas estaban enamoradas de Enrique Iglesias, ¿a poco no? Y algunos otros niños también. También hay mucha más. Es más, miren, ahí les doy un tip. Si se acuerdan de ese éxito, si eran sus fans en la juventud, por favor, guárdense casita como yo, porque seguro ya son grupo vulnerable. Sí, exactamente. A tomar mucha vitamina C. Nosotros tenemos nuestro Politicover de Héroe, nada más que nosotros le pusimos Héroe Médico. ¿Cómo la ves? Mira, claro, dedicada sí, a todos los doctores, doctoras del servicio médico que están al pie del cañón en la lucha contra el coronavirus. Exactamente, mi querido Manolo, un fuerte aplauso para todos estos héroes de la salud que dan todo y mucho más para sacarnos de esta pandemia que estamos viviendo, y un llamado muy importante para toda la gente que está allá afuera, que los está agrediendo, que los está lastimando, que los está discriminando, que no lo hagan, por favor. No lo hagan. No, hombre, si ellos se están rifando por nosotros, no es momento de hacerles eso. Claro, en otras partes del mundo salen, les aplauden, les están dando viajes gratis en plataformas, les llevan comida. El otro día, afortunadamente, por ejemplo, hasta les llevaron serenata, mi querido Manolo, no en un hospital de aquí de la Ciudad de México. Pero de verdad, que no los maltraten, que no los discriminen. Al contrario, hay que reconocerles su chamba.
Exactamente. Oye, ¿tienes vamos con otro el éxito o siguiente. no? ¿Qué te parece? ¿Tú te acuerdas del éxito de Camila, Aléjate de mí? Este ya es más Claro. modernito. Aléjate de mí, amor. Pues nosotros traemos el Politicover, Aléjate de mí, pero por su sana distancia, live from Metepec. ¿Cómo la ves? No, sí, ¿Qué dices? oye, este debería ser el hit de ahorita. Aléjate de mí, por favor, porque es un acto de amor. ¿No? Está buenísimo, claro. Oye, y al respecto también, pues ahí decían, corría la versión de que la señora o la actriz que estamos viendo en este live action de Susana Era la Distancia, alcaldesa, ¿no? pues era precisamente la presidenta municipal de Metepec, pero no, es una trabajadora, me parece que del área cultural del municipio, así para que no se vayan con las Exactamente, fake no news. era, no era. Tenemos el video, ¿no? A ver. Venga, ahí. Yo soy Susana Distancia y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan su sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Yo soy Susana Distancia. ¡Hasta la próxima! A temblar los Avengers con este personaje. Lo mejor es la salida, ¿no? Así de adiós. Oye, para finalizar tenemos el exitazo de Alaska y Diorama. ¿A quién le importa? ¿Esa te acuerdas de esa? Échale. Era buena, sí, claro. Pues nosotros tenemos el Politicover, ¿a quién le importa? Pero dedicado al precio de la gasolina que bajó como nunca. Pero cuando nadie puede usar su coche, hazme el favor. ¿Qué con es la vida? Eso es una desgracia, mi querido Manolo. Pues es sí. una desgracia. Y ahora tenemos el tiempo y el dinero para comprar gasolina, pero no podemos salir. ¿Qué Así es la vida de cruel. Oye, mi querido Manolo, pues muchísimas gracias. Mi querido Iván. Y como diría Gracias a ti, nos vemos Susana mañana. Distancia, hasta la próxima. Y también le quiero agradecer a todos ustedes por haber estado con nosotros. Yo soy Irán Hurtado. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana aquí en De Pisa y Corre. Cuídense mucho, lávense bien las manos. Ha sido un placer. Los dejo con mis compañeros de Sale el Sol. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana.